Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padecido cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. Cáncer. El cáncer se habla. En este mundo de soluciones fáciles y eslóganes pegadizos hay una palabra que está de moda: resiliencia. Es una bella palabra. La Real Academia Española la define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Ante esta adversidad, el ser resiliente encuentra la manera de no sucumbir ante el obstáculo, de flotar tras la tormenta. Es muy bonito pensarlo así, pero vayamos un poco más allá. ¿Es la resiliencia un superpoder del que algunas personas gozan o quizás se puede construir? La resiliencia se puede aprender en un proceso que conlleva tiempo y esfuerzo. Desde la niñez vamos superando diferentes adversidades que nos permiten adaptarnos a la situación a través del desarrollo de fortalezas, de habilidades, de capacidades que vamos aprendiendo. ¿Cómo ser resiliente ante un proceso oncológico? Ya hemos dicho en otras ocasiones que el cáncer no es una lucha y que es importante alejarnos de las metáforas bélicas. Sin embargo, cuando una persona atraviesa un proceso oncológico, a menudo queda exhausta para la siguiente prueba: vivir tras el cáncer. Para trabajar esa resiliencia ansiada necesitaremos apoyo psicológico, identificación y trabajo sobre las secuelas y un entorno social adecuado que nos acompañe en el proceso. Hoy hablaremos de cómo adaptarse a la vida tras el proceso oncológico con dos expertas de la Asociación Española contra el Cáncer, la psicooncóloga Mercedes Castellote y la trabajadora social Rocío Contreras. También charlaremos con la resiliencia personificada Marta Francés. Tras serle extirpado un tumor en el cerebelo con solo 16 años, Marta tuvo que aprenderlo todo de nuevo. Con mucho trabajo volvió primero a hablar, luego a caminar y después a correr. Ha sido campeona del mundo de paratriatlón y actualmente está clasificada para competir en los Juegos Paralímpicos de París este verano. Os doy la bienvenida a este episodio del Cáncer se habla. Episodio 2. De la nueva realidad se habla. 1.500 metros a nado en aguas abiertas, 40 kilómetros en bici y 10 más corriendo a pie. El triatlón no es para cualquiera. Nuestra siguiente invitada es una apasionada de este deporte y va a representar a España en los Juegos de París. Marta Francés, bienvenida al Cáncer se habla. Marta, que además vienes de Tokio. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Y sí, eso es. Vengo ahora mismo al ladito de Tokio, de una ciudad que se llama Yokohama, y vengo de allí de una serie mundial. Y se ha dado muy bien, la verdad. ¿Se ha dado bien? Sí, gané una plata y me he clasificado ya 100% a los Juegos Paralímpicos de París 2024, así que el trabajo está hecho. Pues enhorabuena, Marta, la enhorabuena de todo el equipo. No sabes lo contentas que nos pones con este triunfo. Ahora vamos a hablar más de la parte por la que has llegado aquí, que es tu cáncer, ¿no? Es tu cáncer, es el cáncer Eso se es. habla, y tú tienes 28 años. Cuando tenías 16 te operaron de un tumor, corrígeme si me equivoco, y tienes que volver a aprender de todo. ¿Cómo fue aquello? Sí, cuando tuve 16 años me diagnosticaron un tumor en el cerebelo. Finalmente fue maligno, fue cáncer y bueno, pues empezó mi vida un poco de cero porque aunque yo siempre había sido deportista, pero adquirí una discapacidad que poco a poco fui dándome cuenta que era, porque al principio, pues como tú bien decías, no movía nada de mi cuerpo, tuve que aprender a andar, a leer, a escribir, un poco todo.
porque no es que se me hubiera olvidado, porque yo mi sensación era como que sabía, pero no me salía hacerlo. Entonces tuve que aprender de cero a todo y eso con 16 años, ser como un bebé es bastante complicado, ¿no? Te cambia la vida. Pero bueno, mi orgullo de esos momentos fue que a los 2 meses conseguí caminar y a los 6 meses estaba ya trotando. Así que bueno, la verdad que mi neurocirujano me decía que no era muy normal lo que estaba viendo, que él en sus 20 y tantos años de trabajo no había visto esto y que él lo achacaba a que había sido deportista, pero creo que al final lo que a mí más fuerza me dio fue esa fe que tengo en Dios, que yo lo que sentía era que él me impulsaba hacia adelante. Carácter, fe, lo tienes todo, Marta. Precisamente con 16 años, tú ya me contabas, eras aficionada al deporte. Sí, yo totalmente aficionada, me encantaba todo y practiqué hasta 6 deportes diferentes. Nunca me especialicé en ninguno hasta después de la operación. Pero entonces el triatlón, tu amor por el triatlón llegó después, ¿no? Totalmente, sí, llegó, además sí, que yo nunca me lo he esperado, yo nunca fui fanática del triatlón, pero yo fui nadadora después de esa operación, que fue como yo empecé en el deporte de alto rendimiento, porque aunque lo empecé a modo de rehabilitación, lo empecé a mejorar y me cogí la selección española y así fue como entré en el alto rendimiento en natación. Y a los 5 años de estar nadando a ese nivel, un compañero de la piscina me dice, ¿por qué no pruebas el triatlón y a ver si te gusta? No sé qué. Y bueno, yo lo hice a modo hobby porque lo mío era nadar. Y bueno, me enganchó. O sea, hice un primer triatlón, encima hice podium, no tenía ni idea de nada porque me tenían que explicar todo porque nunca lo había hecho y al final la logística del triatlón es complicada. Y bueno, pues me enganchó el ambiente, la gente, había un buen rollo de mucho más que en natación y dije, buah, esto es para mí, yo quiero entrenar esto de verdad. Y así fue como empecé. Te enganchó lo más difícil, ¿no? Tú siempre superar los obstáculos. ¿Pero qué se te da mejor? A mí me gustan los retos. Ya veo que te gustan los retos, ¿Pero qué se te da mejor? ¿El agua, la bici o correr? Pues la verdad que lo que más me diferencia es la natación. Gracias a venir de ahí, yo saliendo siempre de las primeras en el agua es lo que me posiciona adelante. Pero es verdad que ahora mismo estoy bastante fuerte en las 3. No me extraña, ¿no? Y encima con esa medalla que nos viene de Tokio. Otra cosa te quería preguntar. ¿Tú crees que tu experiencia con el cáncer ha influido en tu relación con el deporte? ¿Ha cambiado tu actitud hacia el deporte después de pasar por el cáncer? Sí. O sea, yo de hecho, ya te digo, fui deportista desde pequeñita, pero sí que es verdad que yo veo la vida y el deporte sobre todo de otra manera desde que padecí el cáncer, porque esos valores que tiene el deporte como que lo he asimilado mucho más con esa superación que tuve que afrontar cuando me vino el cáncer, ¿no? Porque cuando todo es fácil, como que vas rodado, ¿no? Y como ni siquiera te paras a pensar que te puede pasar algo al día siguiente. Ya a partir de que me sucedió lo del cáncer, sí que valoro todo muchísimo más. Valoro que creo que soy una afortunada de poder dedicarme al deporte, de que gracias a ese cáncer descubrí que mi potencial en este mundo del deporte. Y bueno, al final yo creo que tengo que agradecerle más que otra cosa. La primera semana de septiembre creo que es buena época para visitar París, ¿no? ¿A qué te vas a París? ¿A qué te vas a París? El 1 de septiembre me toca. ¿El 1 de septiembre ya estarás por allí? El 1 de septiembre compito. Yo estaré allí el día 24 de agosto ya. Ah, o sea que ya te vas antes, claro, lógicamente, para prepararte, pero el 1 de septiembre es cuando tú compites, ¿no? Eso es. Desde aquí vas a tener toda nuestra fuerza y toda la suerte la vas a poner tú y el mérito y el trabajo. ¿Te has imaginado en algún momento llegar a unos Juegos Olímpicos? ¿Te lo imaginabas algún día? Pues la verdad que nunca lo había imaginado en mis carnes. Siempre había visto desde pequeñita los Juegos Olímpicos con mi padre. Mi padre también fue deportista de joven. Y sí que nos gustaba muchísimo verlos juntos y los mundiales de atletismo porque él fue atleta y bueno, pues al final siempre me gusta verlo en la tele con él.
Pero claro, yo los veía como superhéroes, ¿no? O sea, ahí llega uno entre 1.000.000. Y ahora pues poco a poco como que se me fue encendiendo esa lucecita hace unos años en mi cabeza de que, oye, que a lo mejor yo podía llegar ahí. Y ahora lo veo cerca, pero bueno, todavía no me la acabo de creer. Alguien que acaba de terminar el tratamiento, que tiene que lidiar con las secuelas, ¿qué le dices? Yo le diría que tire para adelante, que al final lo vemos muy negro cuando estamos ahí en ese meollo que nos ha tocado vivir, pero que todo tiene salida, tiene una luz. O sea, siempre acabamos viendo la luz, lo que pasa es que una vez tarda más y otra vez tarda menos. Pero que nos apoyemos en nuestra gente, en nuestro entorno, nuestra familia, que al final esos pequeños detallitos de la vida que tiene cada día solo que nos da esa fuerza de apoyarnos y de decir, oye, que yo puedo, voy a salir de esta. Marta, vengas con medalla o sin ella, bueno, ya lo sabes, tu historia es realmente inspiradora. Gracias por compartirla con nosotros. Muchísima suerte y te esperamos de nuevo aquí, con o sin medalla, que eso a nosotros, bueno, nos importa mucho, pero nos da igual. Lo que queremos es hablar contigo, con la persona que ha inspirado y que todavía le queda mucho por inspirar, que eres muy jovencita. Y mírala, allí en unos Juegos Olímpicos. Un abrazo enorme y mucha suerte. Un abrazo enorme para vosotros también. Muchas gracias por todo. Mercedes Castellote, psicooncóloga en la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo se puede abordar el miedo de la persona afectada cuando termina el tratamiento, cuando tiene que retomar su vida tras el cáncer? Pues mira, respecto a cómo abordar el miedo, lo más importante ahora mismo es recordar que el miedo es una emoción y que, al igual que el resto de las emociones que sentimos, como la tristeza, la alegría o el enfado, es algo que sentimos los seres humanos y que no podemos evitar. ¿Qué ocurre? Pues que en el caso del miedo es una emoción que nos genera malestar. Mira, en consulta utilizamos una metáfora para explicar la función del miedo, que es la metáfora del espantapájaros. Con el espantapájaros se colocan en los huertos, ¿no? ¿Y por qué se ponen en los huertos? En los huertos se ponen en un sitio que es destacado, donde hay una zona de cultivo que es valioso y que no queremos que los pájaros se lo coman. A ese sitio se le presta como una mayor atención y cuidado. Si lo aplicamos al miedo, esta emoción lo que nos hace es avisarnos que ahí, que justo donde sentimos miedo, hay algo importante para nosotros, hay algo que tenemos que prestar atención y tenemos que cuidar. Lo importante es abordar ese miedo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues el primer paso, lo que decíamos, ser conscientes que el miedo es algo natural, que es algo innato a nosotros, a las personas. Que sentir miedo no se puede evitar. Sí lo podemos gestionar para que se haga más chiquitito. El segundo paso es reconocer que estamos sintiendo miedo, es decir, identificamos que lo que sentimos en ese momento es miedo. Es decir, cuando nos ocurra una situación o nos venga un pensamiento, parar y decir, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Ok, perfecto, es miedo, ya sé lo que es. Después, ubicar dónde lo sentimos. ¿Dónde siento en mi cuerpo ese miedo? ¿Siento presión en el pecho? ¿Siento temblores? ¿O aparece un montón de pensamientos repetidos? Entonces, reconocer que es algo natural, identificar qué es lo que sentimos, ponerle nombre a la emoción y ubicar dónde lo sentimos. Y a partir de ahí, ya poner en marcha las técnicas que nos ayuden a hacer que ese miedo sea más chiquitito, es decir, a gestionar ese miedo. Por ejemplo, pues podemos poner en marcha técnicas de relajación, técnicas de mindfulness o técnicas que están más centradas en el pensamiento. Y siempre, y en todo momento, por supuesto, pues pedir la ayuda de un profesional. Y como tú decías, claro, no se puede evitar el miedo, pero sí se puede gestionar. Pero cuando tú vuelves después de un cáncer, ¿cómo se afronta este tema de las secuelas del proceso oncológico, sobre todo cuando te afectan en el día a día? Es uno de los aspectos limitantes en la calidad de vida de las personas que justamente han finalizado los tratamientos. Estos son los efectos secundarios, por ejemplo, el cansancio, el dolor o alteraciones en la atención y la memoria, entre otros muchos que hay. En este caso, lo que sí que nos puede ayudar y ser útil es ajustar las expectativas entre lo que queremos y nuestra situación actual. ¿Por qué es útil? Pues porque cuando lo que queremos nosotros y la realidad que vivimos no coinciden, lo pasamos mal. Es decir, cuando aparece una gran distancia entre mi expectativa y la realidad, aparece el sufrimiento, ya que lo que esperamos conseguir pues no lo alcanzamos.
¿Qué pasa? Aparece la frustración, aparece el enfado, nos sentimos desilusionados, es decir, esa situación nos genera malestar. Por ejemplo, si utilizamos el efecto secundario del cansancio, si me organizo las tareas que quiero realizar, si las elijo por prioridad y pido ayuda para las que creo que no voy a poder realizar, pues esto me va a ayudar a afrontar el día a día y a sentirme mejor. ¿Qué factores pueden favorecer una adecuada adaptación a la nueva situación que se genera tras el cáncer? Pues mira, afortunadamente hay muchos factores que nos pueden ayudar. Un primer factor que influye en esta adaptación durante y después de los tratamientos es la aceptación. Es ser conscientes de lo que supone este momento sin resistencia ni negación. Es aceptar que en este periodo tras los tratamientos aparecen otras necesidades que tenemos que atender. Mira, hay una frase de Jung que dice: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es decir, que cuando aceptas la situación que estás viviendo, el sufrimiento se reduce. Hay otro aspecto que acabamos de comentar ahora mismo, que es ese ajuste realista de expectativas de lo que quiero respecto a la realidad que estoy viviendo. Y relacionado tanto como la aceptación con el ajuste realista de expectativas, estaría el reconocer mis límites. Preguntarme, hoy cuando me levanto, ¿hasta dónde llego hoy? ¿Dónde estoy? Ser conscientes de que en estos momentos llego hasta donde llego y que puedo pedir ayuda cuando sea necesario. Por ejemplo, pues para ir a llevar a los niños a extraescolares o solicitar un reajuste del horario laboral cuando me vaya a incorporar al trabajo. También nos ayuda la gestión de emociones. Hemos comentado, por ejemplo, la gestión del miedo, pero es útil con cualquier otra emoción que podamos sentir que nos genere malestar. Otro factor sería reconocer mis propias fortalezas y mis recursos. Mira, durante nuestra vida y durante el proceso oncológico tenemos y hemos adquirido recursos personales para afrontar las situaciones que nos han ocurrido en la vida. Es decir, eso ya es nuestro. Por ejemplo, si yo voy a yoga y he aprendido técnicas de respiración, yo ya sé utilizarlas y ya sé lo que son. O sé que cuento con una familia que me apoya. Es decir, reconozco los recursos que tengo y de donde yo puedo tirar. Un aspecto también muy importante durante todo el proceso oncológico es la comunicación. Es muy importante expresar lo que sentimos, nuestras emociones, y expresar nuestras necesidades. Mira, a veces puede ocurrir que esperemos y que pensamos que los demás tienen que adivinar lo que necesitamos o cómo nos sentimos. Bueno, y eso pues, no es posible, no lo adivinan. Si, por ejemplo, estoy preocupada y reflexionar me ayuda, tengo que decirlo a mi familia. No voy a esperar que adivinen lo que necesito. Comunico que necesito su tiempo, que respeten ese tiempo para que ellos me lo permitan. O, por ejemplo, si yo estoy triste y sé que un abrazo me ayuda, pues pedirlo. Y ya por último, añadiría el apoyo social percibido. ¿Qué es esto? Es cómo yo percibo que las personas de mi entorno me están apoyando. ¿Por qué? Porque si yo no me siento apoyada, puede que me sienta sola. Mira, el otro día en la asociación tuvimos un grupo de encuentro de mujeres que habían finalizado los tratamientos. Y durante este encuentro y durante la conversación, ellas remarcaban que en muchas ocasiones no se sentían entendidas por su entorno. Por ejemplo, tenían que asistir a un evento social, a una comida o a un encuentro, y se sentían cansadas y decían pues, que no querían ir. Y el entorno, amigos, familia, como que presionaban, ¿no? para que fueran, porque desde fuera las ven bien. Y claro, ellas, en cambio, no se sienten así. Y también había frases que a veces le decían de, ¡jo, es que estás fenomenal! O venga, pronto a trabajar. A ver, ellas agradecen y valoran que este tipo de conductas y este tipo de frases se hacen desde el cariño, pero ellas no se sentían entendidas. Esto de, cúrate, estás bien, vas a salir de esta y todo esto, lejos de ayudar muchas veces, perjudica bastante. Y ya la última pregunta, la pregunta del millón, ¿cómo se puede ayudar a estos pacientes? Estaría pues, las personas que están más cerca de las personas diagnosticadas de cáncer, es decir, su entorno más cercano. Es importante entender y saber que aunque las personas hayan finalizado los tratamientos, pues sigan teniendo necesidades asociadas a todo su proceso de adaptación que hemos comentado en este ratito. Por eso es muy importante la comunicación. Remarcaba que hablar sobre cómo se sienten y qué necesitan todos los miembros, todos con amigos incluso. Clarificar las dudas preguntando, que a veces no se sabe cómo poder ayudar. Y saber, también es importante saber que según cómo digamos las cosas, hay frases que aunque se digan con todo el cariño del mundo, pues y con toda la intención de ayudar,
pues en ocasiones no es este su afecto. Y por supuesto, siempre se puede recurrir a los profesionales. Los profesionales estamos ahí, podemos ser útiles en todos los aspectos que hemos comentado, como en cualquier otra necesidad que pudiera aparecer durante el proceso oncológico. Y la ayuda profesional puede solicitarla tanto la persona diagnosticada de cáncer como sus familiares y las personas de su entorno. Y la forma, pues es súper fácil. Mira, llamando al teléfono de Infocáncer al 900-100-036, que es el teléfono que la asociación tiene disponible 24 horas todos los días del año. O también lo pueden hacer a través del consultorio online en la web contralcáncer.es, en el apartado Te ayudamos, que es donde se puede solicitar información y asesoramiento. Y todos los servicios de la asociación, todos son gratuitos. Pues muchísimas gracias, Mercedes, por toda esta información que nos has dado y por ayudar a entender lo que se puede hacer con una persona psicológicamente cuando ha pasado por un cáncer. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros por esto, de verdad. Muchísimas gracias por llegar a tantas personas. Rocío Contreras es trabajadora social en la Asociación Española contra el Cáncer de Badajoz. Rocío, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que te queríamos trasladar, las dificultades, ¿cuáles son las que se encuentra el paciente tras el tratamiento? Para entender las dificultades, primero hay que entender qué factores juegan en nuestra vida para alcanzar o estar en una situación de bienestar, ¿vale? Hay dimensiones relacionales, sociales, personales, económicas y laborales y dimensiones residenciales y espaciales que determinan el estar en una situación de bienestar o de vulnerabilidad. Podemos entender que las personas estamos cayendo como si fuéramos un paracaidista en nuestro paracaídas. Ese bienestar social conformado por ese conglomerado de dimensiones y cómo estamos sujetos por esas cuerdecitas a esas diferentes dimensiones. Dependiendo de las circunstancias en las que un paciente parta, las dimensiones y la vulnerabilidad que ya tuviese previa al diagnóstico, así van a ser las consecuencias o las secuelas de la enfermedad y de los posteriores tratamientos. Pues evidentemente un diagnóstico oncológico, un tratamiento pues duradero, intenso, pues tiene repercusiones a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de capacidad y de interés por las relaciones con nuestro entorno, nuestras relaciones sociales y de pareja, nuestros roles, el acceso a los propios recursos que tiene una dimensión propia de ubicación espacial de donde residamos o incluso de nuestra situación social, evidentemente a nivel laboral y a nivel de empleabilidad. Si el proceso oncológico nos ha provocado alguna secuela que nos dificulte las actividades básicas de la vida diaria, del trabajo, ¿qué pasos, por ejemplo, tenemos que seguir para solicitar la discapacidad? El procedimiento siempre se tiene que iniciar con la presentación de una instancia. Hay que recordarle a las personas que todas estas prestaciones son rogatorias, es decir, hay que solicitarlas expresamente. Es una solicitud estándar, es una solicitud sencilla de rellenar que no requiere de informe social y más allá de una documentación básica que cada comunidad autónoma tiene transferidas estas competencias y bueno, es importante que conozcan a través bien de los profesionales de trabajo social del tercer sector, como somos las compañeras de la Asociación Española contra el Cáncer, o desde los servicios sociales de base conocer cuál es el órgano o la institución que va a hacer la valoración multiprofesional de cualificación y reconocimiento del grado de la discapacidad en su comunidad autónoma. Se reconoce de 0 a 100 y tendría valor administrativo a partir del 33%. Es una valoración estándar para todas las comunidades autónomas y que se modificó con el decreto 888-22 el 18 de octubre del año pasado, que está reciente y en transposición a todas las comunidades autónomas. Parece que no es complicado solicitar la discapacidad, pero sí que te quería preguntar, ¿cómo te beneficia el reconocimiento del grado de discapacidad en ejemplos prácticos?
Bueno, pues a ver, el reconocimiento del grado de discapacidad lo que pretende es reconocer, abarca de una manera más amplia las limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales que padece una persona y que le incapacitan o le limitan para para participar de manera plena y efectiva en la sociedad. Digamos que se traduce en lo que llamamos medida de discriminación positiva. Bueno, pues desde la adaptación al puesto de trabajo, son garantías suplementarias para vivir con plenitud los derechos y participación igualitaria dentro de una sociedad a todos los niveles, de acceso a una oposición, de acceso a los servicios públicos, de adaptación a un puesto de trabajo, bueno, y luego ya dependiendo del tipo de discapacidad y del grado, incluso pues el acceso a prestaciones relacionadas con la rehabilitación y el acceso a diferentes ayudas públicas. Qué importante, ¿no?, conseguir ese reconocimiento del grado de discapacidad, que mucha gente yo creo que incluso es consciente, pero no sabe ni que hay que pedirlo y que luego se derivan muchas ventajas de esa petición. Y por último, Rocío, ¿cómo acompaña la asociación en el impacto social y laboral que sufren los pacientes cuando llegan, por ejemplo, pues a su puesto de trabajo otra vez? En la asociación trabajamos en un modelo centrado en la persona, con una visión biopsicosocial, como debe ser la salud, en la que acompañamos a la persona y a su entorno cercano durante todo el proceso de la enfermedad, garantizando que la persona tenga información suficiente y adecuada para poder tomar decisiones autónomas y conscientes. El momento de la reincorporación al puesto de trabajo o durante el proceso de la enfermedad y del tratamiento, valorar cuál va a ser mi futuro a nivel laboral, qué opciones tengo, qué alternativas de adaptación o de no reincorporación y búsqueda activa de un nuevo puesto, una recolocación. Bueno, pues para eso está el equipo de la asociación y desde la atención social, a través de un diagnóstico social, un acuerdo entre profesional y persona en la que se van a identificar aquellas situaciones de bienestar que han quedado dañadas durante el diagnóstico o por el diagnóstico y por las secuelas, y vamos a ir implementando todos los recursos de los que dispone la asociación, todos los recursos de los que dispone la red de soporte social público y privado que cuenta el entorno en el que vive la persona. Un trabajo el que hacéis, sin duda, impecable. Muchísimas gracias, Rocío, por acompañarnos. Un abrazo. A vosotros. Y recordad, la Asociación Española contra el Cáncer ofrece atención gratuita 24 horas al día, 365 días al año en el teléfono 900-100-036. Sus especialistas están disponibles tanto para ayudar a las personas con cáncer como a sus familiares. Toda la información también disponible en contraelcáncer.es. A los que estáis al otro lado, especialmente si sois pacientes oncológicos, gracias por escucharnos y esperamos haber respondido a algunas de vuestras preguntas. Os esperamos en el próximo episodio para más información, recursos, servicios. La Asociación Española contra el Cáncer, www.contraelcáncer.es. Hasta pronto.